Pues sí, aquí estamos en Ojalá, bienvenidos sean todos y todas de nuevo. Si usted quiere entender lo que pasa con los árabes y lo que pasa en ese desastre que han armado ahí todas las potencias, de la Segunda o de la Primera Guerra Mundial para acá, yo quiero que usted se lea un librito chiquito que se llama La breve historia de los pueblos árabes, de Juan Bosch. Con ese librito, usted va a entender qué es lo que han hecho con esos pueblos árabes, que les ha pasado en parte lo mismo que les ha pasado a los pueblos africanos, que tampoco han podido levantar cabeza. Y cuantas veces han querido levantar cabeza, se la mochan. Se la mochan, porque así ha sido. Todos recordamos lo que pasó en la República Democrática del Congo, con Amílcar, con el otro, Guinea-Bissau, todos estos líderes democráticos que trataron de surgir ahí en los años 60 y 70, fueron todos barridos, quitados de en medio. En África. En Arabia hicieron más o menos lo mismo, pero los árabes no son africanos. No son africanos, tienen otra situación, otra historia. Fueron un gran imperio, uno de los imperios más formidables de la antigüedad, por cierto, que tuvo su dominio desde lo que hoy es Siria, desde lo que hoy es Siria, aquí por el oriente, donde digamos que comienza el Mediterráneo, hasta donde está España, allá en la entrada del Atlántico, por el lado español. Todo ese territorio, que además fue territorio del Imperio Romano, también, territorio del Imperio Romano, todo ese territorio fue el Imperio Árabe, una historia magnífica. Que yo les digo que para que ustedes entiendan lo que está pasando por ahí, tienen que leerse ese librito chiquito, que es un librito que resume 50 o 60 libros más. Lo hizo Juan Bosch con ese criterio que él tenía de enseñar a la gente, de educar a la gente para que la gente no sea víctima, para que la gente no sea conejillo de India, para que la gente no sea objeto de la manipulación de la prensa y de los medios de comunicación, manejados unos por ignorantes que no conocen estas cosas, otros por gente que lo que hace es reproducir todo lo que le llega y otros por gente al servicio de esa manipulación. Léase ese librito, tiene como 100 páginas. Eso creo que no tiene más de 100 paginitas, porque además es un formato de media carta, para que usted vea si es una cosa didáctica. Ahí está la explicación y la historia condensada de los 50 o 60 libros más importantes que se habían escrito sobre ese tema en la época en que Bosch escribió ese libro, que tiene hoy una actualidad que usted no se imagina, la actualidad que tiene hoy. Y después que se lea ese librito, le hace otro, también pequeño, que se llama El Pentagonismo, sustituto del imperialismo. Con esos dos usted no va a necesitar más nada para saber qué es lo que está pasando ahí, en Arabia, en toda esa zona, llamado Oriente Medio, el mediodía, como le llaman. Y va a explicarse cosas como esa que pasó en Francia, como otras que han ocurrido. Y va a explicarse también la política de estas potencias que son las responsables de todo eso. Porque a todo esto lo que pasa es que Arabia es muy rica, demasiado rica.
primero es rica en petróleo. Primero es rica en petróleo. Luego tiene una posición estratégica. En toda la geografía usted ve lo que llaman la geopolítica, usted lo ve y dice, oh, pero este es el centro, este es, no recuerdo, los españoles le tienen un nombre, pero este es el centro del universo ahora mismo, pero geográficamente lo es, y lo ha sido siempre, siempre. Eso fue, antes del petróleo, lo que convirtió a Arabia en el centro de gravedad de la historia de la humanidad. Fue eso, que estaba ahí mismo, en el punto en el que Oriente y Occidente se conectan. Pero era, por lo tanto, el punto de donde se hacía el tráfago, el tránsito del comercio de Oriente a Occidente, que en parte se utilizó para explicar el viaje de Cristóbal Colón aquí. El problema era que estaba cortada la ruta hacia Oriente. Eso es lo que se decía, entonces había que buscarle un paso. Y Colón decía, bueno, pero si nos vamos por aquí dando la vuelta, no tenemos que pasar por ahí, por Turquía, por Constantinopla, por esta zona que es la que está vedada, ¿verdad? Pues vamos a darle la vuelta. Y ahí viene la cuestión después del descubrimiento y toda la historia que ustedes conocen, pero eso era. Al asumirse la redondez de la Tierra. La redondez de la Tierra, exacto, pues si es redonda y me voy por aquí, pues lógico que voy a llegar aquí, no tengo que pasar por ahí. Entonces, esa fue... Como darle la vuelta a una cuadra. Sí, exactamente. Esa fue la historia, así de simple. Arabia colocada ahí en el centro del comercio entre Oriente y Occidente. Occidente que necesita las telas, toda la seda, la ruta de la seda, aquella, todo lo que, las especias, en fin, todo, los aceites y además minerales y cosas de la zona, ¿no? Después aparece el petróleo, gran riqueza y gran desgracia para estos pueblos. Gran desgracia para estos pueblos, porque desde entonces las potencias empezaron a maquinar, a ver cómo se quedaban con toda aquella riqueza. Y lo primero fue dividir a Arabia en 80 pedacitos, aprovechando una condición que Juan Bosch explica muy bien ahí, que yo no voy a entrar en eso ahora, porque lo que yo les recomiendo es que se lea ese librito que se llama Breve Historia de los Pueblos Árabes, y búsquese después el otro, porque ese es el que le va a completar lo que pasa ahora, que se llama El Pentagonismo Sustituto del Imperialismo. Búsquelo para que usted vea y se va a dar cuenta de que nada más le falta una cosita. Juan Bosch hablaba del complejo militar industrial. Hoy, Atilio Borón, que relee el libro y encuentra aquello, o reencuentra, porque él lo leyó en los años 70, y dice, yo era un estudiante, yo no sabía realmente, no tenía la dimensión, no conocíamos siquiera a Juan Bosch, así, sabíamos que había sido derrocado en un golpe de Estado, pero no teníamos la dimensión esta que yo redescubro cuando leo este libro. Y dice, lo único que le agrego es que él habla del complejo militar industrial. Y ahora hay que agregarle que es el complejo militar, industrial, financiero y mediático, porque se ha hecho más compleja la cosa. Ya no es nada más complejo militar e industrial, o industrial militar, sino que además es financiero y mediático. Ha habido un engrosamiento, un enriquecimiento del fenómeno para mal de nosotros. Permíteme, a propósito del componente mediático. Que es el punto último de lo que has dicho, compartir la idea de que hay cosas que aparentemente antes no estaban, pero que en realidad están incluidas. Es el caso, permíteme esto, Ramón, es el caso de lo mediático. Bueno, hace 100 años, estos señores, Luis A. Franco Olavarrieta, Pedro M. Hungría y Alfredo Rojas, comenzaron a editar desde la ciudad de Santiago el periódico La Información. 100 años cumple. Por lo tanto, es un periódico que tiene 100 años, en un país en donde
incluyendo las empresas en general, pues se veían afectadas a través del día, y las instituciones por muchísimas interrupciones y por el fracaso mismo también. Y esta gente hace 100 años dieron inicio a una visión que sobre lo nacional es desde la llamada ciudad corazón. Sí. Que usted dirá, ¿es diferente? Sí, es diferente a la capitalina visión Sí, señor. de los Muy medios diferente. de comunicación de hace 100 años y de aún hoy. Y de aún hoy. De tal suerte que lo mediático sí estaba incluido en la perspectiva de don Juan, que tenía muy claro el rol de los medios de comunicación. Y el llamado cuarto poder, el llamado cuarto poder, no le era desconocido, no le era desconocido. Lo que pasa es que en realidad hay factores en los que por momentos estos juegan un rol más o menos importante, más o menos relevante y más o menos determinante, aunque sigan estando ahí. Ahora mismo es determinante. Ahora mismo, en este nivel de la llamada gran revolución tecnológica, que no es más que una gran facilitación de la comunicación y agilización de la comunicación, esta adquiere también una dimensión que desborda a los que desde medios de comunicación manipulan los acontecimientos históricos. Que no es el caso de la información. Que no es el caso de la información, que es una perspectiva de lo nacional, en primer término, acogedora de la visión capitalina, por así decirlo, porque recibe ese influjo, pero que al mismo tiempo es generadora de la propia visión que tiene la intelectualidad, que tienen las organizaciones políticas, las instituciones sociales de desarrollo, las instituciones académicas, igual, del Cibao, con respecto a temas que son comunes a todos nosotros, pero en la perspectiva de aquellos que, como Rosa Rita, hablan con la I. ¿Verdad? Ahí está el edificio donde funcionaba la información. Ahí está el edificio, esto es historia. Siglo Hay que resaltarla. Esto es una especie de proeza también, sí. Mantener durante 100 años una empresa de esta o de cualquier otra naturaleza, ¿verdad? Claro, eso habla muy bien de los santiagueros. Ahí está la sala de redacción inicial, diríamos, de la información. O de aquellos años. Sí, principios del siglo pasado. Principios del siglo pasado, efectivamente. Mira, y es bueno decir que este periódico, desde su fundación hasta la fecha, se ha elaborado en 4 sistemas: las cajitas, el linotipo, el OPSE y el actual preprensa. Y que en el año 1927 estaba formado por 8 páginas, por apenas 8 páginas, y se vendía a 5 centavos. Y su director era César Rojas Tolentino, supongo. Con una imagen de 100 años, dice aquí, de credibilidad, que ha forjado una historia ejemplar en la prensa escrita dominicana, experimentando momentos de fortalezas, debilidades y, como en todos los periódicos dominicanos, momentos de crisis económica. El periódico La Información forma parte del patrimonio cultural del país, y por eso nosotros queríamos particularmente detenernos en este tema de la información. Que hay que decir que esos momentos de crisis, de debilidad, de fortaleza, no son momentos de la información, momentos de la sociedad dominicana. Obvio. Porque las instituciones, como ese periódico, lo que hacen en cada momento es reflejar la situación social del momento.
De manera que hay que entender eso y hay que aclarar otra cosa referente a la información. Alguna gente dirá, oh bueno, pero, y no dicen que el periódico más viejo que tenemos es el Listín Diario. Y bueno, podríamos importantes decir que no. interrupciones. Ha tenido importantes interrupciones también, pero además de eso, mientras la información surge desde el primer momento como periódico, como medio informativo, el Listín Diario lo que era un listín. Exacto. Que lo que hacía era que anunciaba la salida y la llegada de los barcos, sobre todo. Sí. Sobre todo salida y llegada de barcos. Una pequeña hoja. Era una hoja, era un listín, era eso, un listín. Por eso le llamaban listín, listica. Una listica de las embarcaciones que llegaban. Que llegan, las que se van, etcétera. Y después se dieron cuenta los pelleranos, los primeros que lo hacían, que bueno, ahí se podía ir insertando otras cosas. ¿Qué es la historia del periodismo latinoamericano? Solo hay que ver, por ejemplo, las historias que narra en ese sentido Gabriel García Márquez, con respecto a su propio origen de periodista, sí. Cómo es el tránsito, ha sido el tránsito en general de los medios de comunicación de entonces. Pero la información, yo resalto, tiene la particularidad de que desde el primer momento no era un listín, no era una lista de cosas, era un medio, era un medio y un medio de comunicación, un periódico que se vendía 5 centavos. Y pregúntele a usted, a los abuelos, a los bisabuelos sobre todo, ¿no? Bisabuelos, a lo que hay que preguntarle, lo que eran 5 centavos en aquel momento, o sea que no era un periódico barato tampoco. 5 centavos era mucho lo que se hacía. Sí, porque no estamos hablando de la mota, estamos hablando de los centavos. Entonces, pues en medio de una gran crisis económica también, porque de eso se trata. Y de una situación general del país de pobreza, que era un país pobre realmente. Claro. Un país fundamentalmente rural, de población rural, apenas un 25, un 30% era población de la ciudad. El resto, el 70, 75% era población rural, analfabeta. Hay que recordarlo, analfabeta, en sentido general. De manera que ubicarnos, ¿no?, en el momento, ubicarnos en la historia de este medio de la información de Santiago, es también recorrer ese trecho de la historia de la República Dominicana y bueno, nuestros parabienes. Y yo quiero ahora también entonces resaltar un ingrediente de cómo los medios de comunicación le han permitido a través del tiempo a las poblaciones el estar informados de sucesos, de eventos, de acontecimientos a los que la población en general no tenía ningún tipo de acceso, no tenía formas de enterarse, de informarse. Eso yo entiendo que es el principal elemento a destacar también en esta historia del periodismo dominicano a partir del aniversario de la información. E incluso de informarse sobre acontecimientos internacionales. Porque de los nacionales, bueno, alguien que viajaba de la capital, si había sucedido algo aquí en el distrito, al Cibao, pues simple y sencillamente podía propalar lo que sea, una versión sobre aquellos hechos. Pero de lo que acontecía en el exterior, pues eran, imagínense, cuán escasos. ¿Y qué resulta? Que hace 100 años los acontecimientos internacionales eran tan brutalmente importantes que la humanidad se abocó a la primera de las 2 grandes guerras mundiales de los primeros 50 años del siglo XX. Es decir, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, que es sin duda, y por mucho con respecto a la Segunda, una guerra devastadora.
Así como la información hace 100 años. Hace 100 años. También. Hace 100 años. ¿Y por qué lo traigo a cuento? Porque tenemos sobre el tapete la historia de los pueblos árabes, pero tenemos sobre el tapete lo que está aconteciendo o ha venido aconteciendo de manera sucesiva y escalonada en este mundo, desde el desmembramiento de ¿cómo se llama? La Unión Soviética. No de la Unión Soviética, sino del señor este que andaba... Bin Laden. No, Bin Laden no, el otro, el que derrocaron aquí en esta... Gaddafi. Gaddafi, desde el derrocamiento de Gaddafi, el desmembramiento de ese país, Sí. de esa nación, que eso ha venido de hasta todo lo acontecido en Siria, de hace ya 4 años, una guerra, más todo lo que aconteció en la llamada Primavera Árabe y todo lo que se ha generado a partir de aquellos acontecimientos. Pero la realidad es, Ramón, amigas y amigos que nos ven, que el mundo está convulso, tan convulso como lo estuvo hace 100 años. Sí, claro. Los acontecimientos... Lo mantienen convulso. Lo mantienen. Porque es que lo mantienen, eso es aposta, como lo dice la gente. Eso no es casual, no, eso es aposta. Y la realidad es que a algunos que les gustan unos muertos y otros no. Sí. Justo cuando usted ve, aquí hay mucha gente, en una foto que trae el periódico Hoy, que está en toda la prensa. Que está hoy, en toda la desde hace prensa, días. esta actividad, con la cual yo personalmente... Aquí nacional e internacional. Claro. Nacional e internacional. Yo me siento particularmente identificado con estas víctimas, que son las últimas. Les digo, las más recientes. Las más recientes. No serán en ningún caso las últimas. Oh, claro que no. Y porque además son las menos, y a veces se trata de ser solidarios con las menos. Sí. Pero, justo al ladito, como quien nadie quiere la cosa, en una columnita que luego, no sé, la andaba buscando adentro y se me ha hecho un poco difícil. Miren aquí. Chiquito ahí. Aquí, chiquitito, aquí, mírenlo aquí, tan chiquitico. ¿Ustedes saben qué es lo que dice ahí? Bueno, ahí dice, Francia bombardea objetivo A en Siria. Es decir, Francia está bombardeando en Siria a un grupo que en términos militares es esencialmente mercenario y fue articulado y armado como se arma un ejército mercenario para que combatiera a un régimen que estaba ahí establecido. Y todo esto por razones geopolíticas y militares llamadas estratégicas, que esencialmente confrontan a Rusia y los países con los que esta nación tiene importantes vínculos comerciales y militares. Comenzando por Siria. Comenzando por Siria, precisamente. Y por el otro lado, a los norteamericanos y las potencias occidentales aliadas a sus políticas con respecto al Medio Oriente. Entonces resulta ser que, claro, aquí hay mucha gente molesta con este tema. Nunca molesta con los drones que matan no solo objetivos soldados o ejércitos, sino a todo el que esté por ahí, entiéndase, inocentes. Drones que son manejados desde una cabina en otros países, incluyendo Francia, que tiene sus narices metidas a nivel de guerra y de bombardeo a Siria. Sí, hace 100 años. Hace 100 años o más. Gente que está desplegando una carrera armamentista que no tiene otro escenario en donde simple y sencillamente hasta probar sus avances tecnológicos en materia de armamento, para ver cómo sin invadir territorialmente hablando con un ejército, como se hacía en el siglo pasado,
que el que quería dominar a un país tenía que ir y ocuparlo, pero ya esto no se hace así, esto se hace procediendo a bombardeo. E insisto, para aquellos que se desgarran y no son capaces de entender el dilema, que no se puede lloriquear unos muertos y celebrar otros muertos. Claro. Y que ellos, desde el punto de vista de la comunicación, tan civiles como es. Desde el punto de vista mediático, es una barbaridad que se anuncie un bombardeo de una potencia a un país soberano y que por el otro lado pretendamos estar prendiendo velitas, Sí. prendiendo velitas o mirando para otro lado. Y esto, yo insisto, Ramón, porque el pueblo dominicano ha sido en gran parte de su existencia víctima de confrontaciones y conflagraciones que le han afectado. En definitiva, nosotros no teníamos guerra con los ingleses, tendrían otros. Nosotros fuimos víctimas de los ingleses. Aquí vinieron a dar. Y aquí vinieron a dar. Y de ahí viene el vidrio inglés. Usted no lo sabía. Sí, explíquelo. Usted no sabía lo que es el vidrio inglés. Entonces, nosotros ¿por qué? Porque estratégicamente, al igual que Arabia, no solo que somos ricos, sino que estamos ubicados en el mismo trayecto del Sol. Eso dicho como Pedro me lo dijo, pero dicho tan simplemente como que somos la principal isla del arco antillano. Sí, estamos en el centro. Estamos en el centro y con condiciones excepcionales dadas simple y sencillamente por la naturaleza. Y por lo tanto, también, y se recuerda, y recuerdo de mis padres cuando me hablaban de los espías alemanes en San Pedro de Macorís, y hay una historia relacionada con esto, y el famoso doctor George, y los submarinos que emergían y eran abastecidos por agentes o por gente que les servía a los nazis, llevándole vegetales y cosas que eran transbordados en la mar. Sí. Es decir, hay historias contadas, porque sin estar en guerra, estábamos o éramos parte de ese mapa, del cual ciertamente dicen y cuentan que Hitler simple y sencillamente no. Con un dedo. Con un dedo nos sacó, no, eso no es problema. Pero estamos aquí. Claro. Al igual que lo estuvimos hace 100 años, y habrán medios de comunicación iguales, e igualmente habrán formas de abordar estos temas. Y gracias a Dios que en el caso nuestro lo podemos hacer de manera plural, tolerante, a través de medios de comunicación como la información. Claro que sí, y como ojalá. Y no quiero que terminemos esta parte de estos comentarios sin recordar que el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina sigue empeñado en que continúe la campaña de prevención contra el dengue y ahora contra el cólera también, del cual se han registrado brotes en Haití, que la presencia del cólera en Haití la conocemos hace mucho, la historia de cómo llegó otra vez el cólera a Haití a través de soldados de la MINUSTAH que venían del extranjero y que, bueno, habían tenido contacto con... por cierto, eran franceses. Por cierto, eran franceses, sí, franceses que habían... Como los mismos que las Sí. fuerzas de inteligencia y demás francesas se llevaron a los 2 franceses de aquí. Sí, ahora. Sí. Porque Francia no nos está metemos ahí, en guerra, pero estamos ahí. Pero estamos ahí. Y nos llevan los Así presos es. nuestros, no se los llevan ellos cuando les da la gana. Se lo llevaron como les dio la gana, sí se lo llevaron. Y hay políticos metidos en eso, incluso políticos influyentes. Sarkozy, Influyentes, por ejemplo. metidos en eso. Se llevaron 2 de aquí. Entonces,
En violación a las leyes internacionales sobre el tema, Claro, y no los devuelven, los tienen allá. No, esos son franceses. Condenados a 20 años. Los franceses no pueden estar condenados a nada. Condenados a 20 años. A nada pueden estar condenados los franceses. Claro. Porque la France va a actuar implacablemente. Sí, claro. Que devuelvan los presos nuestros. Sí. Pero bien, nosotros seguimos en la campaña contra el dengue, las instituciones del Estado y ahora los ayuntamientos también se han unido a la campaña de descacharrización, como le dicen, recoger las latas viejas y cosas, limpiar solares, etcétera. Y recordarle a la gente que cada 3 días tiene que revisar los floreros que tienen agua. Porque la evolución del mosquito dentro de esas aguas ocurre en esos días. Sale el gusarapo y después, como a la semana, sale el mosquito. Creo que el ciclo es más o menos Por eso que no se pueden crear caldos de cultivo. Caldos de cultivo. Entonces tenemos que estar arriba de esto. No bajar la guardia, porque además es bueno que se sepa que son enfermedades que están aquí, que estarán aquí, seguirán estando aquí, son endémicas como les llaman, porque aquí es donde está el caldo de cultivo precisamente. Aquí está la temperatura tibia, agradable, como a ellos les gusta, les encanta al mosquito, necesita temperaturas cálidas, temperaturas altas, no tiene predilección particular por las temperaturas frías, de manera que aquí es que ellos están bien. Toda esta gama de mosquitos y de insectos que transmiten, o sea que son vectores de estas enfermedades. Tenemos el problema del dengue ahora, que tiene que empezar a remitir pronto, puesto que empieza a refrescarse el clima, pero en el cual nosotros tenemos mucho que ver, mucho, pero mucho que ver, porque un paciente o una paciente que tiene dengue es un paciente o una paciente que no tiene por qué morirse. Tú lo has dicho, Guillermo, salvo que tenga una condición muy especial, muy particular, no tiene por qué morirse. Si hay una atención constante, si hay una hidratación permanente, porque es que pierde mucho líquido. El paciente de dengue pierde mucho líquido por las fiebres tan altas, los sudores, entonces pierde líquido en cantidad y se deshidrata. Y al deshidratarse viene lo que los médicos llaman la descompensación y vienen las complicaciones de los riñones, porque empiezan los órganos del cuerpo humano a trabajar con falta de agua y los órganos del cuerpo humano no pueden trabajar en ausencia o en carencia o en crisis de agua. Necesitan mucha agua porque en el agua es que se disuelven los minerales, se disuelven las vitaminas, se disuelve casi todo en el cuerpo. Es a través de ahí que el vehículo es el agua, todo llega a la sangre a través del agua. No hay otro vehículo. Entonces, cuando uno entra en crisis por la deshidratación, ahí vienen todas las complicaciones. Y eso es lo que ha pasado con todos esos pacientes que han muerto por dengue. Alrededor de 100, más o menos. Han entrado en esa crisis y se han ido. Nosotros tenemos que aconsejar, tenemos que acompañar, tenemos que solidarizarnos con toda la gente de nuestro sector, de nuestro barrio, que tenga a algún niño, alguna niña víctima de dengue. Hay que mudarse, hay que quedarse arriba del paciente para estar bajándole la fiebre permanentemente. Y yo lo que digo es mi experiencia, que mi hija más joven tuvo dengue y yo sé lo que es eso, hace varios años. Si usted no se queda ahí arriba con el paciente, hidratándolo, bajándole la fiebre, y la fiebre vuelve y sube, y usted vuelve y le baja la fiebre, y vuelve y sube, y usted vuelve y le baja la fiebre. Ahí, 24 horas peleando, olvídese que se le va. Si usted no se dedica a eso, se le va. Si usted lo confunde con una fiebrecita común, se le va. Mira. Y ahora tenemos la cuestión del cólera, que hay brotes en Haití, y como somos tan cercanos,
Una frontera porosa, todo el mundo lo sabe, pues un intercambio comercial importantísimo, importantísimo, pues entonces tenemos la posibilidad también de entrar en contacto con el cólera, que no es transmitido por un mosquito, no señor, eso es una bacteria, eso es una bacteria, y usted la va a coger cuando entre en contacto con material que de alguna manera ha estado en contacto con heces fecales, Óigalo bien, de manera que ese entra de esa manera, aguas que se contaminan por el contacto con heces fecales en los ríos, etcétera. Esa es la forma, no hay otra, no hay otra. Importante para insistir en este tema de la necesaria cultura de la prevención de estas y otras enfermedades de transmisión. Sí, claro. Se trata de controlar esencialmente los vectores. Ahora, quiero poner como ejemplo, y quizá, bueno, se malinterprete, pero la realidad es que este fin de semana, el Hospital Dr. Vinicio Calventi de Los Alcarrizos, ¿verdad? Puso en funcionamiento un modelo preventivo que involucra al centro hospitalario con la comunidad. Con la comunidad, claro. Esto es, después que las cosas están hechas, es muy fácil de repensarla o duplicarla, multiplicarla. Es como si no hubiésemos tardado tanto para llegar a esa conclusión, porque ya dicha, revelada la verdad, pues todo es más claro que... No, más claro ahí no que el canta agua. Ajá. Más Pero claro resulta que ser que en realidad este modelo que recién se inaugura, no lo estamos celebrando un tanto porque no se había venido ejecutando. Y es un poco, la pregunta sería, ¿pero por qué no? ¿Por qué no antes? Sí. Porque cuando usted va al tema, por ejemplo, de la revolución educativa, usted no puede concebirla solo como tan extendida, solo como construcción de más y mejores aulas, laboratorios, el aula digital o virtual, sino que tiene que verla en función de las asociaciones de padres y amigos de la escuela. De la escuela. Es decir, una relación simbiótica entre centro escolar y comunidad. Ahora, ¿cómo? La pregunta sería, oye, pero ¿por qué no se caía de la mata que eso mismo tiene que acontecer con respecto al centro hospitalario, que está lleno de casos, según dicen, de casos de dengue, la mayoría de ellos bien tratados, bien diagnosticados, sí, claro, y bien tratados, porque la gente solamente ve los muertos, por así decirlo, una cifra escalofriante. La de los muertos del dengue son más o menos los 126 muertos de los ataques terroristas de Francia. Sí. Lo que pasa es que aquí fue el dengue. Se nos murieron 100 dominicanos por dengue, por o mal diagnóstico o mal tratamiento o por condiciones individuales que les hicieron endebles al ataque de el dengue, de la enfermedad como tal. Pero ahí está, y este centro hospitalario dice, estoy lleno de gente ¿de dónde? De la comunidad, porque no es de Boca Chica, no es de San Pedro de Macorís, es de la gente de Los Alcarrizos que va fundamentalmente a atenderse a ese centro hospitalario. Por lo tanto, ¿con quién es que tengo que...? Primero estoy desbordado, porque tengo la casa llena de gente que va asustada, sí, de gente que tiene probabilidad de haber adquirido la enfermedad, o de gente que tiene otros cuadros parecidos a los del dengue, que conducen a veces o a un diagnóstico fuera de tiempo, tardío, o a un mal diagnóstico,
incluso al hecho de que se han sido niños despachados a sus hogares sin ningún tipo de seguimiento clínico o de observación y han fallecido fuera de un centro hospitalario. Una cosa verdaderamente lamentable, porque esto viene a ser entonces una especie de denegación de derecho constitucional a la salud. Yo voy porque me siento mal y usted me dice, no, váyase para su casa y me muero en mi casa. Técnicamente lo que ha habido es denegación del derecho de salud. Y esto también está aconteciendo. Ahora, está aconteciendo porque los centros hospitalarios están desbordados por X cantidad de razones. Pero qué bien que en este hospital, doctor Vinicio Calventi, se ha entendido que la misma relación que debe existir entre la escuela debe existir entre el centro hospitalario de un sector como y su comunidad. Porque además el vector fundamental está en la comunidad. ¿Dónde? O en las acumulaciones de agua, en el mal manejo, en el caso, por ejemplo, del cólera, de alimentos que han entrado por alguna razón en contacto con la bacteria que contienen las heces fecales. Que quiero que me pongan la imagen ahí de la transmisión del cólera, la que teníamos hace un momentito, para que se vea cómo es que se transmite el cólera. Mírela ahí, esa misma, sí, esa mismita. Mire ahí cómo se contagia, bebiendo agua contaminada, comiendo con las manos sucias, si usted no se las lava, uno pone la mano donde quiera, y donde quiera hay una bacteria, puede haber una bacteria, la del cólera incluyendo, ¿no? Usando utensilios sucios, comiendo alimentos crudos o mal lavados, sobre todo las verduras, si no las lavamos bien, las ensaladas antes de comérnoslas, porque las ensaladas son plantas, están en contacto con la tierra y en la tierra, bueno, está la bacteria esta del no sé qué cólerae, que es como se llama. ¿Cómo se evita? Bueno, hirviendo el agua antes de beberla, lavándose las manos antes de comer, manteniendo la basura en depósitos tapados y lavando los alimentos que se van a consumir, sobre todo los que vamos a consumir crudos. Ahí está, muy claro, eso está muy claro, cómo se contagia y cómo se evita. No se necesitan millones de pesos y millones para invertirlo, no vaya usted a ver de qué manera, no. Es una cuestión sencillamente de higiene, de limpieza que tenemos nosotros pues que tomar en cuenta cada momento. Mira, Ramón, se inauguró ayer un paso a desnivel, sigue mejorando la viabilidad, como tú decías ahorita. Se han se construyen y reconstruyen 56 nuevos hospitales. Tuve la duda y la sigo teniendo de si es vialidad o viabilidad. Dígalo como a usted le parezca, las dos cosas están bien. 56 nuevos hospitales están en construcción. Oiga, señores, esto no es cualquier cosa. Para los que viven diciendo que hay que invertir más en salud. Estamos hablando de que solamente en un año 800.000 personas ingresaron en el sistema, en el Seguro Nacional de Salud, y que serán más de 3,5 millones al finalizar este periodo de gobierno, y en fin, que se trabaja para la mejoría de las condiciones materiales de existencia del pueblo dominicano. Eso tiene sus correlatos en todas las cifras que usted ve que se manejan, tanto aquí como a nivel internacional. Y tenemos la necesidad posteriormente de tratar el tema o llamar la atención sobre una estadística que sí responde, obvio, a una realidad, pero altamente preocupante, que es que la cantidad de muertes en el país la genera los accidentes de tránsito.
Esa es otra plaga. Entonces, es un país que por un lado está invirtiendo muchos recursos para que la gente no se muera de dengue, o el cólera, que es una enfermedad primitiva, si se quiere. Pero se nos están muriendo. Pero entonces, por se nos están muriendo precisamente por el componente, no de viabilidad o de vialidad, sino por el tema educación vial. La educación vial y además la saturación vial. Es decir, ¿qué usted quiere? Usted no quiere tener millones y millones de vehículos contaminando, entaponando, generando generando la mayor cantidad de muertos, porque es una cosa, trae la otra. Entonces también tendremos que ir pensando como sociedad en esto, porque no es posible que gastemos cuartos para evitar que la gente no muera de gripa y por el otro lado que se nos mueran por accidentes de motores, por accidentes de automóviles. En fin, de tránsito. En fin, de tránsito. Por miles. Pero se nos agotó el tiempo y es la hora. Y hay como un pequeño zumbido. Pequeño zumbido, un eco. Es Ecomundo, que viene ahí ahora con el economista Lucas Vicens. No se vaya de ahí para que compartamos estos análisis de Lucas Vicens en Ecomundo. Paso a desnivel Avenida 27 de Febrero con Avenida Privada. Forma parte del proyecto Corredor Duarte 2. El paso a desnivel de la Avenida 27 es un aporte a las soluciones viales que busca el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para descongestionar la ciudad de Santo Domingo. La obra finalizada recibirá un flujo diario de 60.000 vehículos, pudiendo alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora. Durante la ejecución del proyecto se generaron 550 empleos directos y 1.150 empleos indirectos, contratando además los servicios de 43 empresas dominicanas. Dentro de los beneficios de la obra está la reducción de 35% en la emisión de contaminantes CO2. El ahorro de combustible es de 470.000 galones al año. Los usuarios del paso desnivel experimentarán un ahorro del tiempo de viaje de hasta 9 minutos por vehículo. Y el ahorro operacional total de vehículos será de 1.4 millones por año.